Aleluya. Padre, en esta hora, Señor, venimos con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, con un corazón abierto, Señor, a ser instruidos conforme a tu palabra. Quita toda palabra vana de mis labios, quita todo pensamiento vano de mis labios, y que tu palabra, Señor, sea expuesta en esta hora conforme a tu voluntad. Que este vaso, Señor, en esta hora sea un vaso útil, un instrumento nada más que tú puedas usar para transmitir ese mensaje, para transmitir esa palabra. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro espíritu, Señor, para recibir tu palabra. Aleluya. Gracias, gracias, Padre. Amén, amén y amén. Aleluya. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Santiago, capítulo 5. Capítulo 5 del libro de Santiago. Y vamos a dirigirnos al verso 16. Bienvenidos cada uno de ustedes en esta tarde a este lugar. Bienvenidos todos aquellos que están conectados, si es que estamos conectados y si hay internet. Pero si están ahí conectados, bienvenidos. Y los que están aquí en la casa de Dios, de igual manera, bienvenidos. ¿Ya lo tenemos? Santiago capítulo 5, verso 16. Dice de la siguiente manera: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente, diga conmigo, la oración ferviente de una persona tiene mucho poder y da resultados maravillosos. La oración ferviente, diga conmigo, la oración ferviente, aleluya, de una persona tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia a la tierra y produjo su fruto. Tomen sus lugares. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder. No sé si puedes decir en esta hora: mi oración tiene mucho poder. Amén. Nuestra oración tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Cuántos lo creen? Da resultados maravillosos. El problema es que no nos gusta orar, ¿verdad? Nos cuesta trabajo orar, pero la oración da buenos resultados. La oración da grandes resultados. La oración tiene mucho poder. Gloria a Dios.
Si la oración tiene mucho poder y da buenos resultados o resultados maravillosos, ¿por qué entonces me cuesta trabajo orar? Amén. Hoy vamos a hablar del hábito de orar. El hábito de orar. Y el apóstol Santiago pone un ejemplo respecto a la oración. El apóstol Santiago explica, ¿verdad? Explica acerca de Elías. ¿Cómo era Elías? Era un hombre semejante a nosotros. Era un hombre común, como cualquiera de nosotros. ¿Estamos aquí? Era un hombre como nosotros. ¿Qué diferencia hay entre Elías a nosotros? Así Santiago lo dice. Era un hombre semejante a nosotros. Pero Elías oró para que no lloviese y no llovió. Elías oró para que lloviera y llovió. Es decir, su oración dio resultados, ¿verdad? La oración de Elías daba resultados. ¿Por qué? Porque Elías era un hombre de oración. Amén. Un hombre de oración. Y eso es lo que es lo que hace la gran diferencia. Todos somos personas comunes. Todos somos personas. Dios nos creó de igual manera. Pero la diferencia de nosotros a Elías es que Elías era un hombre ferviente. Diga conmigo, ferviente en la oración. Así es. Elías era un hombre ferviente en la oración. Por eso es que cuando él oraba, veía grandes resultados. Amén. Aleluya. Entonces, en cierta manera, nosotros podemos decir es que Elías era un profeta de Dios, pero antes de ser un profeta, era un hombre común como tú y yo. Pero el hábito de orar es lo que lo llevó a llegar a ese nivel donde él estaba, a ese nivel donde él se manejaba. Gloria al Señor. Por eso Santiago dice, Elías era un hombre igual, con las mismas debilidades de nosotros, con las mismas necesidades que nosotros, pero la oración, el hábito de orar es lo que lo llevó a ser un hombre que vio resultados cuando él oraba. Aleluya. La oración, hermanos, no es algo como que, hermanos, yo quiero que ore por mí para que sienta ganas de orar. Amén. Porque si fuera eso, yo le diría, hermano, ¿cuántos quieren orar? Vénganse acá, voy a orar por ustedes para que Dios les dé un espíritu de oración, ¿verdad? La oración no es algo que se imparte, que yo pueda orar por ustedes o cualquier apóstol, profeta, maestro pueda orar por nosotros y inmediatamente al día siguiente a las 6 de la mañana ya estamos orando, como algo mágico en nuestra vida. Es algo que no sucede de esa manera. La oración, hermanos, es algo que se va desarrollando en nuestra vida. Amén. El hábito precisamente es esas acciones que nosotros hacemos por medio del aprendizaje. El hábito hacia algo no es algo nato que nace de nosotros. No es que yo nací y a los 5 años yo ya era un niño de oración. A los 10 años ya estaba
en un nivel sobrenatural en la oración. No, la oración es algo que se va desarrollando constantemente en nuestra vida. Pero es aquí donde nosotros podemos decir: ¿y por qué no siento ganas de orar? ¿Por qué no siento deseos de orar? Yo le he dicho a Dios: yo quiero orar. Yo quiero levantarme a orar a las 6 de la mañana. Yo quiero levantarme a orar a las 3 de la mañana. Yo quiero orar constantemente, pero no puedo orar. Amén. Yo voy a pedir a los jóvenes que no se ocupan ahí arriba, que bajen acá abajo. Es muy importante esta palabra para todos nosotros. Pero entonces hay una gran diferencia entre una persona que ora y una persona que no ora. Hay una gran diferencia. Amén. Nosotros decidimos en dónde queremos estar. Nosotros decidimos dónde queremos pertenecer. En las personas que tienen hábito de oración, o las personas que no oran. Y al no orar, no vemos resultados en nuestra vida. La oración, hermanos, no es un recurso que nosotros podremos tomar cuando tenemos necesidad. Y eso es algo que hemos aprendido. ¿Sabe por qué? Porque nos dicen: estás en necesidad, ora. Estás en tribulación, ora. Estás en angustia, ora. ¿Verdad? Pero no nos dicen: estás feliz, ora. ¿Te va bien? Ora. ¿Verdad? Comúnmente hemos catalogado como la oración como un recurso para salir del problema. Gloria a Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí? ¿Qué sucede cuando nos metemos en un problema o estamos en un problema? Inmediatamente, ¿qué pensamos? Voy a orar. ¿Sí o no? Voy a orar. Porque es el recurso que tenemos para salir del problema, para salir de la necesidad. Porque así aprendimos, así nos enseñaron. Estás en necesidad, ora. Estás en aflicción, ora. Gloria a Dios. Pero la oración, hermanos, no es un recurso para la necesidad. La oración, hermanos, es una relación con Dios. Gloria al Señor. ¿Estamos? La oración es una relación. Diga conmigo: relación con Dios. Es una conexión con nuestro Creador. ¿Te va mal o no te va mal? Gloria al Señor. La oración, hermanos, es eso. Pero nosotros hemos entendido que cuando estamos en necesidad es cuando vamos a orar. Cuando estamos en problemas, cuando vamos a orar. Pero déjame decirte, ¿qué necesidad hay de que ores en el momento de la necesidad? Si tú oras constantemente, si nosotros tenemos hábito de oración, no hay necesidad que cuando estemos en el problema oremos. Porque Dios conoce todas nuestras necesidades. Gloria al Señor. Pero cuando nosotros estamos acostumbrados habitualmente a orar únicamente cuando estamos en problemas, cuando estamos en necesidad, cuando estamos en aflicción, estamos acostumbrados a orar solamente, entonces es ahí donde nos encontramos en un grave y gravísimo problema. Porque no hay resultados en nuestra vida. No hay resultados en nosotros. Gloria al Señor.
¿Cuántos quieren ver resultados en sus vidas? Pero verdaderos resultados. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren ver verdaderos resultados? Los que están conectados allá, ¿cuántos quieren ver resultados en sus vidas? A ver, levanten la mano los que están conectados. ¿Cuántos quieren ver resultados maravillosos en sus vidas? Ahí está. La clave es la oración. Amén. La oración. Pero el problema es que no hay hábito de orar en nuestra vida. No hay ese deseo, no hay ese anhelo, ¿verdad? Y por esa razón nos encontramos en problemas. Entonces, sabemos que la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder, lo dice Santiago. Sabemos que la oración da resultados maravillosos, ¿verdad? Pero también la oración es algo de lo que menos nos gusta hacer. Entonces, el que nosotros desarrollemos hábito de orar nos va a llevar a encontrar estos resultados en nuestra vida. Nos va a llevar a descubrir que la oración tiene mucho poder. Amén. Amén, hermanos. El hábito de orar, cuando nosotros tengamos este hábito de orar, vamos a descubrir que la oración tiene mucho poder. Mucho poder. Gloria al Señor. Uno puede decir, ¿cuál es el mejor horario para orar? Amén. Uno puede decir, bueno, ¿acaso a las 6 de la mañana es la hora, es el reglamento para que uno pueda orar y Dios lo pueda escuchar? Por supuesto que no. Porque la palabra de Dios dice que los ojos y Dios tiene sus oídos abiertos sobre nosotros las 24 horas del día, ¿verdad? Entonces, a la hora que tú puedas orar a Dios, seguramente Dios te va a escuchar. Amén. Entonces, ¿por qué oramos a las 6 de la mañana? ¿Por qué ese es un hábito de orar a las 6 de la mañana? Para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, el día se divide en 12 horas. Comienza a las 6 de la mañana, ¿verdad? A las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. A las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Se podría decir que entonces hemos elegido la primera hora del día para orar. Y según Dios, a Él le agrada las primicias, ¿sí o no? A Él le agrada lo primero de tu tiempo. Si tú eliges orar a las 6 de la mañana, tiene un gran significado, porque es la primera hora de tu día. Gloria a Dios. Si tú oras a las 10, a las 11, a las 12, de igual manera, Dios nos oye. Amén. Dios nos escucha. Hay quienes no pueden orar a las 6 de la mañana, pero tiene un gran significado orar a las 6 de la mañana, porque es la primera hora del día. Amén. Porque es la hora donde comienza nuestro día, donde nos levantamos y comenzamos nuestro día. Bueno, uno que otro que comienza a las 10 de la mañana, pero a las 6 de la mañana, según el pueblo de Israel, ya están arriba ellos. Ya dedicaron su primer tiempo de oración a Dios. Aleluya. Según los estudiosos de las Escrituras, el pueblo de Israel tenía la costumbre de orar
3 veces al día. Y eso lo declara también el salmista David: mañana, tarde y noche. Así lo dice el salmista David. Dice: a ti oraré mañana, tarde y noche. Mañana 6 de la mañana, tarde 3 de la tarde, noche 6 de la noche. Esas eran las horas de la oración. O hasta el día de hoy es una tradición en el pueblo de Israel de orar esas horas. Gloria al Señor. Entonces tiene un gran significado, hermanos, de que tengamos hábitos de oración. Diga conmigo: hábitos de oración. Amén. El hecho de que nosotros desarrollemos un hábito de orar, hermanos, eso nos va a llevar a descubrir que nuestra oración tiene mucho poder. Y yo te voy a decir que tú te vas a proponer a levantarte a orar, si quieres, a las 6 de la mañana. Y si para usted a las 6 de la mañana es a las 9 de la mañana, también, ¿verdad? Pero si te propones levantar a las 9 de la mañana a orar, a las 8 de la mañana o 7 de la mañana, a la hora que te propongas orar, y lo pones como un hábito de oración, los primeros días que lo vas a hacer van a ser los más difíciles. Los más difíciles. Pero hay algo que se llama permanencia. Permanencia. Si tú permaneces en ese hábito de oración, vas creando en ti un aprendizaje o el hábito de orar a esa hora. Y déjame decirte que aquello que has iniciado va a ser algo que después se te va a hacer muy sencillo hacerlo, porque para ti ya es un hábito. De hecho, el hábito es el modo de aprendizaje para que nosotros como personas hagamos las cosas y no nos cueste trabajo después hacerlas. Todos nosotros tenemos hábitos en nuestra vida diaria, todos, ya sea buenos o malos hábitos, pero tenemos hábitos que por ende lo hacemos, que ya inconscientemente hacemos, ya sabemos, ya estamos programados que tenemos que hacer ciertas cosas en nuestro día a día. Esos son los hábitos. Ya no nos cuesta recordar, ya no nos cuesta trabajo hacerlo, porque ya son hábitos que llevamos el día a día, nuestra vida, ¿verdad? Y así lo mismo para la oración. Yo puedo crear ese hábito de orar. Amén. Y lo puedo hacer. A nosotros hacer o crear ese hábito de orar en nuestra vida, déjame decirte que vamos a descubrir el poder de la oración en nuestras vidas. Amén. El poder de la oración en nuestras vidas. Aleluya. Y vas a encontrar resultados maravillosos en tu vida. Y vas a descubrir que la oración es efectiva. Vas a descubrir que la oración es eficaz. Vas a descubrir que la oración, aleluya, ahí tiene mucho poder. Vas a descubrir aquello. Entonces te vas a volver adicto a la oración. Amén. Aleluya. Te vas a volver adicto a la oración. ¿Por qué? Porque vas a encontrar resultados maravillosos y te vas a mover ya por medio de la oración. No vas a hacer nada, no vas a abrir un nuevo negocio sin antes orar. No vas a buscar un trabajo sin antes orar. Aleluya. No vas a llevar tus hijos a la escuela. No vas a salir de tu casa sin antes orar, porque la oración ya se volvió un hábito en tu vida. Y sabes que da buenos resultados. Sabes que da resultados maravillosos. Y sabes que lo importante en tu vida es la oración. Aleluya. 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 Entonces no va a haber necesidad de que tú ores cuando tengas un problema. No va a haber necesidad, aleluya, de que te esfuerces por orar. Inclusive no va a haber necesidad de que pidas que alguien ore por ti. Amén. No va a haber necesidad de que le llames al pastor y le digas: pastor, ore por mí porque me encuentro en aflicción.
ore por mí porque tengo problemas, ore por mí porque estoy en necesidad. No va a haber necesidad de que tú levantes el teléfono y le hables al pastor, porque tienes hábito de oración, porque sabes que la oración tiene mucho poder y porque sabes que la oración da grandes resultados. Gloria al Señor, aleluya. Y sobre todo porque estás experimentando el poder de la oración. Amén. Lo estás viviendo, lo estás experimentando. Aleluya. Y esa era la vida de Elías. Esa era la vida de Elías. Elías, dice, era un hombre semejante a nosotros. Un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia a la tierra y produjo su fruto. Es decir, la oración, las oraciones, o lo que Elías, aleluya, pedía a Dios, Dios le respondía. Gloria al Señor. Amén. Y conmigo, la oración da grandes resultados. Aleluya, la oración da grandes resultados. El hábito de orar, hermanos, el hábito de orar nos lleva a un nivel sobrenatural. En Hechos capítulo 3 verso 1 dice que Pedro y Juan iban al templo para participar en el servicio de oración a la hora novena, que es a las 3 de la tarde. Si nosotros indagamos por la palabra, había 3 tiempos de orar en el tiempo de la iglesia, de la iglesia del primer siglo, de la iglesia de los Hechos, ¿verdad? 3 tiempos de orar: 6 de la mañana, 3 de la tarde y 6 de la tarde. Imagínense que nosotros hiciéramos un reglamento aquí, que tenemos que orar todos los días: 6 de la mañana, 3 de la tarde y 6 de la tarde. Podemos decir: ¿y a qué horas voy a trabajar, hermano? ¿Verdad? ¿Y a qué horas voy a ir a trabajar? ¿A qué horas voy a hacer mis asuntos personales? Pero la iglesia en ese entonces se movía bajo el poder de Dios. Bajo el poder de Dios. Amén. Se movía bajo el poder de Dios. ¿Por qué creen ustedes que se movían bajo el poder de Dios? Porque la oración da resultados. Aleluya. Porque la oración tiene mucho poder. Dice Hechos capítulo 2 verso 46: y perseveraban unánimes cada día. Diga conmigo: cada día en el templo, ¿verdad? Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. ¿Qué hacían en el templo? Amén. ¿Qué hacían en el templo? En el templo iban a orar. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegrías y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día los que habrían de ser salvos. Perseveraban cada día en el templo. Gloria al Señor. Eso es lo que sucedía en el pueblo del Señor. Allí adelantito en Hechos 4. Vamos a ir a Hechos 4. Hechos 4 dice:
Verso 23 dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos habiendo oído, ellos, ¿a quién se refiere ellos? A la iglesia. La iglesia. Y ellos habiendo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Gloria al Señor. Estamos viendo nosotros ahora a una iglesia que perseveraba cada día en el templo. Diga conmigo: cada día en el templo. ¿Qué hacían cada día en el templo? Oraban. Aleluya. Diga conmigo: hábito de oración. ¿Qué tiene que tener la iglesia? Hábito de oración. Hábito de orar. Gloria al Señor. Y por eso es que la iglesia tenía grandes resultados, porque oraba. Gloria al Señor. Y mira lo que dice: cuando la iglesia levantó su oración a Dios, comenzó a orar y comenzó a clamar a Dios. Dice en el verso 30, en el verso 31, dice: y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló. Aleluya. Diga: resultados. ¿Qué vio la iglesia? Resultados. Amén. Perseveraban cada día en el templo, orando. Aleluya. Y es decir, que cuando ellos oraron a Dios, vieron resultados, porque ya tenían ese hábito de orar, ya tenían ese hábito de clamar a Dios. Entonces, cuando ellos, aleluya, elevaron su oración a Dios por las amenazas que habían recibido al apóstol Pedro, que habían sido amenazados que ya no hablasen más de ese Yeshua o de ese Mesías de Israel. Y ellos vinieron a los suyos, es decir, a la iglesia, y le contaron a la iglesia lo que había sucedido. Y la iglesia inmediatamente eleva una oración a Dios y comienzan a orar a Dios. Cuando terminan de orar, dice: cuando hubieron orado, cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados tembló, y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Diga: resultados. Diga: la oración trae resultados. Aleluya, la oración tiene mucho poder. Gloria al Señor. Aleluya. Dígame si no vale la pena, aleluya, tener hábito de oración. Levantarnos a las 6 de la mañana a orar, a las 3 de la mañana a orar. Gloria a Dios. Aleluya. Trae grandes resultados para la iglesia. Aleluya. Aleluya. Cuando la iglesia les elevó su oración a Dios, Dios inmediatamente los escuchó, porque era una iglesia que perseveraba cada día en el templo a la hora de la oración. Aleluya. Pedro y Pablo y los discípulos descendían a la hora de la oración, a las 3 de la tarde, a la hora de la oración, al templo a orar. Gloria al Señor. Y así sucesivamente. Había un hábito en la iglesia, había un hábito en el pueblo de orar, de oración. Gloria al Señor. Imagínense ustedes si nosotros comenzamos a empezar con nuestro hábito de orar, de orar, de orar. Aleluya. Vas a descubrir que en la oración se manifiesta el poder de Dios. Vas a descubrir que la oración trae grandes resultados para tu vida. Vas a descubrir que la oración tiene mucho poder. Gloria a Dios. Y te vas a mover bajo la oración. Aleluya. Y todo lo que hagas en tu vida lo vas a hacer a través de la oración, porque te estás moviendo, aleluya, por la oración. Gloria al Señor. Aleluya.
Daniel, vamos a ver Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6 dice, verso 9: firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró a su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios como lo solía hacer antes. Diga conmigo, como lo solía hacer antes. Y es que en el tiempo del rey Darío se levantó un edicto que nadie podía orar a otro Dios, que nadie podía suplicar favores a otra persona o a otro Dios excepto al rey o a los dioses de Babilonia. Nadie lo podía hacer. Y llegaron a un acuerdo y el rey estuvo de acuerdo y firmó el acuerdo. Pero dice que Daniel, cuando se enteró del edicto o se enteró del decreto que se había firmado, ¿qué hizo Daniel? ¿Verdad que no se escondió? No cerró la puerta, no cerró las ventanas, sino todo lo contrario. Quizá antes Daniel no abría las ventanas. Quizá Daniel oraba en su cuarto, en su recámara. Pero cuando él conoce el edicto, cuando él conoce el decreto, el rey Darío, Daniel abre las ventanas que daban hacia Jerusalén, abre las cortinas, se arrodilla y comienza a orar como lo hacía habitualmente. Ya conmigo, hábitos. Daniel tenía un hábito de orar 3 veces al día. Y los estudiosos dicen que Daniel oraba 6 de la mañana, 3 de la tarde y 6 de la tarde. Aleluya. 3 de la mañana, 6 de la mañana, 3 de la tarde y 6 de la tarde. Y Daniel, no porque escuchó el edicto del rey, no porque se había hecho un decreto en donde él vivía, él se iba a intimidar para ya no orar habitualmente como lo estaba haciendo, sino todo lo contrario. Sino ahora Daniel comenzó a orar más fervientemente, con más fuerza en su corazón, de tal manera que no le importó que abrió las ventanas y que todos lo vieran orando. Aleluya. Y resulta que cuando las personas que habían hecho esa iniciativa allí en Babilonia para promover esto, con una trampa para Daniel, como una trampa para destruirlo, estas personas encuentran a Daniel orando y lo presentan donde está el rey. Gloria al Señor. Pero Daniel sabía que la oración tiene mucho poder. Daniel sabía que la oración da resultados maravillosos. Y Daniel no le preocupaba el castigo que le sobrevendría, porque Daniel sabía que Dios estaría con él y que una vez más Dios se glorificaría en su vida como lo venía haciendo habitualmente, porque era un hombre de oración. Era un hombre que había encontrado que en la oración hay grandes resultados, que en la oración hay mucho poder de Dios. Era un hombre que había descubierto la manera de caminar en fe por la oración. Aleluya, gloria a Dios.
Imagínense, hermanos. Imagínense, hermanos, que este hombre no le importó que nada lo detuviera, nada le interrumpiera ese hábito de orar a las 6 de la mañana, ese hábito de orar a las 3 de la tarde, ese hábito de orar a las 6 de la noche. Nada interrumpió su costumbre de hacerlo, sino todo lo contrario. Se esforzó por orar todavía con más intensidad, porque él sabía, aleluya, que Dios estaría con él. Él sabía que eso que él estaba enfrentando era un propósito de Dios para manifestar su gloria y su poder allí en Babilonia. Y así fue para la gloria de Dios. Así fue, y Dios le dio victoria a Daniel en todo lo que se enfrentó, y Dios estaba con él, porque Daniel tenía hábito de oración. Imagínense, hermanos, imagínense el nivel que caminaba Daniel, en el nivel que vivía Daniel. Ahora, ¿nosotros lo podemos vivir? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo creen? Nosotros podemos vivir, aleluya, como Daniel, orar, y que la oración vaya creando en nosotros a ese descubrir de la voluntad de Dios en nuestras vidas. El problema, hermanos, como les decía al principio, el problema es que nosotros hemos pensado que la oración es un recurso, y quizás hasta nos hemos ido como que es el último recurso cuando ya no hay solución. Cuando el doctor dijo que esa enfermedad ya no tiene cura. Cuando nos dieron la noticia que se viene un embargo. Cuando nos dieron una terrible noticia, y parece ser que nuestra mente está preparada para que ahora sí tengo que orar. Ahora sí voy a orar. Y es cuando comenzamos a orar. Pero no hay necesidad de eso. Porque cuando nosotros nos movemos en la oración, aleluya, cuando nosotros nos movemos en oración, vemos los resultados en nuestra vida día a día. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que ven los resultados día a día a través de la oración? ¿Cuántos creen que pueden ver los resultados del día a día a través del hábito de orar? ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Sí están aquí? ¿De verdad están aquí? Amén. ¿Cuántos creen que en la oración vamos a encontrar grandes resultados? Aleluya. Porque a manera en que tú lo crees, entonces lo vamos a aplicar en nuestra vida. Aquí tiene que haber una iniciativa de creer. ¿Sabe que yo sí creo, hermano? Comienzo mañana a las 6 de la mañana, me levanto a orar. Aleluya. A las 3 de la tarde estoy orando, a las 6 de la tarde estoy orando, o no sé, a la hora que usted pueda, a la hora que usted tenga, se dé sus espacios para orar. Pero imagínense, si somos una iglesia que se mueva por la oración, vamos a ver resultados favorables de Dios en nuestra vida. Desde hace un momento, no va a haber ni siquiera necesidad de que tú pidas al pastor que ore por ti. No va a haber necesidad y digas, a ver, ¿quién es el más espiritual en la iglesia para que ore por mí? Y le hables al más espiritual porque tú no te sientes capaz de pedirle a Dios que obre en tu problema. A veces nos sentimos tan apenados con Dios que sentimos que Él no nos escucha, pero alguien más sí lo va a escuchar. Déjame decirte que Dios te escucha a ti. Dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. Dice Dios, yo te responderé. Yo te responderé, dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Dios nos responde
A cualquier persona que se acerca a Él, Dios no le rechaza. Dios no le rechaza. A cualquier persona que le busca con un corazón sincero, Dios no lo rechaza. Aleluya. Nosotros podemos buscar a Dios y podemos ver el resultado en nuestra vida. Podemos ver el resultado que día a día Dios está haciendo con nosotros. Pero el problema es cuando queremos orar en la necesidad. Porque entonces es ahí donde buscamos a Dios o oramos cuando ya estamos en un problema, cuando ya estamos en una necesidad. Y no hay necesidad de que vayamos o lleguemos a ese estado. Y muchas veces cuando estamos en necesidad es cuando menos sentimos que Dios nos oye, menos sentimos que Dios nos escucha. Y a veces hasta decimos, es que ahora que estoy en necesidad, Dios no me va a escuchar. Gloria al Señor. Porque no tenemos una constante relación con Él. Porque hemos visto la oración como un recurso para cuando hay necesidad. Y no es así. La oración es una conexión con Dios. La oración es una comunión con Él. La oración es algo que nosotros día a día, aleluya. Porque como les decía, según la costumbre de Israel, el día comienza a las 6 de la mañana. Imagínense ustedes entonces la importancia de que tú le digas a Dios a la primera hora. En la primera hora le digas: Señor, gracias. Gracias por darme un día más. Gracias por este nuevo día. Gracias por este nuevo comienzo. Y te entrego todo mi día, Señor. Imagínense, eso es lo primero que nosotros le decimos a Dios en el día. ¿Creen ustedes que Dios no nos va a escuchar? Si lo primero que nosotros hacemos al abrir nuestros labios, o lo primero al comenzar nuestro día, es elevar nuestra oración a Él. Gloria al Señor. Seguramente Dios le va a alegrar en su corazón de ver a un pueblo que lo primero que hace en su día es elevar su oración a Él. Que lo primero que hace en su día es orarle a Él. Amén. Seguramente Dios se va a alegrar de eso. Aleluya. Y entonces Dios va a manifestar su gracia sobre nosotros. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren ver la gracia de Dios en nuestras vidas? La gracia es el favor, es el regalo, es lo que Dios nos da. Esa es la gracia de Dios en nuestras vidas. Amén. Y la gente nos pregunta: ¿y por qué te va bien? ¿Y por qué prosperas? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? La gracia de Dios está sobre mí. El favor de Dios está sobre mí. Aleluya. No es de mí, no es mío. Es gracias a mi Padre, porque Él le ha placido poner su gracia sobre mí, su favor sobre mí. Gloria al Señor. Aleluya. Imagínense, hermanos, el caminar conforme a la voluntad de Dios. El que nosotros lo primero que hagamos en nuestro día es buscar al Señor, es buscar su rostro, es acercarnos a Él, es agradecerle por un día más. Imagínense, hermanos, eso le alegra el corazón de Dios. Y seguramente Dios, aleluya, va a derramar su gracia sobre nosotros, su favor sobre nosotros, sobre su iglesia. Por eso es que cuando la iglesia del libro de los Hechos oraba, veían resultados. Amén. Cuando la iglesia del Señor oraba, veía resultados. Aleluya. Amén. Porque la oración tiene mucho poder. Porque en la oración hay grandes resultados. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos dan un amén por eso? ¿Cuántos dan un amén por eso? ¿Cuántos quieren vivir bajo la oración? ¿Cuántos quieren vivir en la oración? ¿Cuántos quieren vivir como vivió Elías? Aleluya, aleluya, que él veía resultados en lo que él oraba, porque era un hombre ferviente en la oración. Diga conmigo: ferviente en la oración.
Aleluya. Al decir ferviente oración, hermano, no es que era pasivo, no es que comenzaba a orar 5 minutos y se quedaba callado, sino que oraba constantemente. Insistía en la oración, era insistente en la oración. Y es que así debe ser nuestra oración. A veces nosotros queremos ver resultados de nuestra oración a los primeros 5 minutos. Y déjame decirte que para hacer un hábito de oración nos va a costar. Y nos va a costar. Aleluya. Y de primero no vamos a ver los resultados. Vamos a tener oraciones no contestadas. Vamos a ver que Dios no nos oye. Vamos a mirar que Dios no nos escucha. Porque así lo vamos a mirar. Pero conforme tú insistas en la oración, déjame decirte que Dios va a dar grandes resultados. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 43 al 46 nos habla, aleluya, de algo sorprendente. De algo sorprendente. Y vamos a encontrar aquí la insistencia de la oración. Porque a veces nosotros queremos venir a orar y a los primeros 5 minutos ya queremos ver los cielos abiertos sobre nosotros. Amén. Y no es así. Gloria al Señor. No es así. En el verso 43 dice: Elías le dijo a su criado: sube ahora y mira el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. No hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. ¿Cuántas veces? 7 veces. O sea, Elías subió a orar para que lloviese, porque Dios le había dicho que iba a llover. Dios le dijo: va a llover. Venían de una sequía de 3 años y medio, porque el mismo Elías cerró los cielos con la oración. Y no llovía, y no llovía, y no llovía. Pero Dios le dijo, ahora va a llover, ¿verdad? Dios le dijo a Elías: ahora va a llover. Entonces subió Elías a orar y tenía un criado. Y le dijo al criado: ve a ver los pronósticos del tiempo para ver cuando se avecinen las lluvias. Y el pronóstico del tiempo era subir al mar, y cuando viera una pequeña nube, eso era una señal de que llovería. Ese era el pronóstico. Entonces el criado subió una vez y no vio nada. Subió una segunda vez y no vio nada. Subió una tercera vez y no vio nada. Y cada una de las veces que subía a ver el tiempo, cómo estaba, y venía y le daba la noticia a Elías, y Elías seguía orando. Diga conmigo: insistía. ¿Verdad? La insistencia. O sea, Elías era un hombre insistente en la oración. Elías estaba acostumbrado a orar y ver resultados en el momento. Dios le dijo que iba a llover, pero no veían la señal. Gloria al Señor. ¿Si están aquí? Amén. Entonces no ve el resultado, no está viendo resultado Elías, que va a llover. Pero Dios le dijo que iba a llover, y él seguía orando. Ya estaba Elías orando: manda la lluvia, envía la señal que se avecine una tormenta, envía la señal donde vamos a ver los cielos abrirse sobre la tierra y descender esa lluvia. Y estaba Elías orando. Y cuando él sintió que ya estaba seguro que iba a llover, manda a su siervo a decirle: mira, ve y ve a ver cómo están
las nubes. Y sube su siervo y dice: no hay nada. Y Elías comienza a orar. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Elías estaba acostumbrado a ver las señales de inmediato. Imagínense si él se hubiese dado por vencido y hubiese dicho: esto no es de Dios. Seguramente oí mal. Seguramente no es lo que Dios me quiso dar a entender. Pero la oración ferviente, la oración insistente de una persona da resultados. Gloria al Señor. Entonces, así sucesivamente le venía diciendo Elías a su siervo: sube. Y en la séptima vez viene el criado y le dice: mira, veo una nube, pero es una nube muy pequeñita, apenas si la palma de mi mano, dice. Y Eliseo dice: sube al rey Acab y dile que se avecina una tormenta. Y el criado puede haber dicho: pero es una nube apenas si la palma de mi mano, ¿verdad? Porque cualquiera de nosotros podíamos ser incrédulos a lo que Dios puede hacer. Pero Elías sabía, él conocía al Dios de Israel. Amén. Él conocía al Dios de Israel. Y él sabía en ese momento que esa nube, esa pequeña nube, como apenas la palma de la mano de un hombre, esa era la señal de que después de 3 años y medio de no llover, vendría una tormenta sobre Israel. Aleluya. Esa era la señal. Y tal es así que cuando el criado corrió a dar la noticia, no tardó y el cielo se comenzó a cubrir, se comenzó a oscurecerse. Aleluya. Y se vino una gran tormenta sobre Israel. Aleluya. Amén. Y esos son los resultados que nosotros vemos cuando caminamos, aleluya, en el poder de la oración. Aleluya. Pero a veces, hermanos, nos desanimamos porque no vemos resultados. Comenzamos a orar y no vemos resultados. Comenzamos a orar 10 minutos diarios y no vemos resultados. Le aumentamos otros 20 minutos y no vemos resultados. Le aumentamos a media hora y no vemos resultados. Aleluya. Y nos cansamos de orar. Nos damos por vencido y ya no insistimos en la oración. Aleluya. Déjame decirte que hagamos hábito de orar aunque no veamos los resultados. Aleluya. Hagamos un hábito en nuestra vida de orar aunque no veamos los resultados, porque seguramente, aleluya, esa pequeña señal que estás viendo es la señal de que Dios va a abrir los cielos sobre tu vida y va a derramar lluvia de bendición sobre tu vida, porque estás caminando en un nivel de oración, aleluya, como antes no lo habías vivido, como antes no habías caminado. Gloria al Señor. Aleluya. Oh, gloria. Voy a pedirte que te pongas de pie. Aleluya. Y como les dije hace un momento, el hábito de orar no es algo como que alguien podría orar por ustedes y que ustedes puedan decir: yo no tengo ganas de orar, no tengo deseos de orar. Ore por mí para que yo sienta ganas de orar. Nadie te va a impartir espíritu de oración. Nadie. Ese es un hábito que tú tienes que desarrollar en tu vida, desarrollar en tu persona. Y te va a costar trabajo. Te va a costar desarrollar ese hábito en tu vida. Y vas a ver que va a ser difícil. Vas a ver que los primeros días, los primeros minutos, va a ser difícil permanecer en la oración. Pero cuanto más permaneces en la oración,
vas a comenzar a ver el poder de la oración. Vas a comenzar a ver los grandes resultados en tu vida. Cuanto más permanezcas en la oración, vas a comenzar a ver el favor de Dios en tu vida. Yo no puedo orar por ti para que tengas deseos de orar. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Porque eso es algo que tú y yo vamos a desarrollar en nuestra vida. Aleluya. Eso es algo que tú y yo vamos a provocar en nuestra persona. Aleluya. Es algo, es una insistencia en nosotros mismos. Y no te des por vencido si te propones a orar todos los días. No te des por vencido si en la semana solo oraste un día. No digas ya fallé. No, al contrario, ya diste un primer paso. Porque la siguiente semana se van a subir a 2 días. La siguiente semana se van a ir a 3 días. La siguiente semana se van a ir a 4 días. Y así sucesivamente vas a ir desarrollando un hábito de oración en tu vida hasta llegar al momento en donde tú ya no puedes vivir sin orar. Ya no puedes vivir, aleluya, sin la oración. Porque la oración ya la has hecho parte de tu vida. Y ya no puedes tomar una decisión. Ya no puedes moverte sin antes orar. Aleluya. Y el poder de Dios va a estar moviéndose en tu vida. Va a estar manifestándose en tu vida el día a día. No permitas que los obstáculos te detengan para orar. Daniel no interrumpió sus hábitos de oración solo por un decreto. No interrumpió su costumbre de orar 3 veces al día, sino todo lo contrario. Ahora con más insistencia comenzó a orar. Porque cuando se vienen los obstáculos en nuestra vida para orar, es la señal de que Dios va a hacer algo grande en tu vida. Cuando tú te levantas a orar y cuando veas obstáculos en tu vida, es cuando es la señal de que Dios tiene algo grande para ti, que Dios tiene un propósito para ti porque te has levantado a orar, que Dios tiene un propósito para ti porque vas a insistir en la oración. Aleluya. Daniel no encontró un problema. Daniel encontró una oportunidad para manifestar y para levantar el nombre de Dios en alto en la oración. Aleluya, aleluya. Oh, gloria. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: bueno, ya se firmó un decreto, ya no puedo orar, entonces ya no voy a orar. Pero Daniel vio una oportunidad de dar a conocer al Dios de Israel. Aleluya. Daniel vio una oportunidad para que el Dios de Israel se manifestara allí, aleluya. Y él provocó que estas personas vinieran a buscarlo, aleluya, y lo vieran, llevaran delante del rey, porque él sabía que Dios iba a estar con él. Él sabía que Dios le iba a respaldar, y así fue. Dios le respaldó, aleluya, y Dios se manifestó en la vida de Daniel. No permitamos que los obstáculos nos interrumpan nuestro hábito de oración. Que el cansancio, que la pereza, que el trabajo, que nuestros hijos, que las cosas personales interrumpan nuestro hábito de oración. Porque el enemigo va a poner muchos obstáculos en nuestra vida. Va a poner muchos para que no oremos, porque el enemigo sabe que cuando tú te alinees a la oración vas a encontrar grandes resultados. El enemigo sabe que cuando tú vas a comenzar a orar
vas a comenzar a ver el poder de Dios en tu vida. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Si hoy has decidido orar y levantarte a orar y moverte bajo el poder de la oración, levanta tus manos. Los que están allá y nos están siguiendo, si hoy han decidido a moverse bajo el poder de la oración y echar fuera todo pretexto de su vida, todo pretexto es que mis hijos, mi familia, mi esposa, mi trabajo, y echar fuera todo pretexto en su vida, si lo han decidido así, levanta tus manos. Porque levantar tus manos es una señal de aceptación de este reto de orar. Este reto de orar. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, bendito. Aleluya. Dile al Señor, Señor. Dile al Señor, he escuchado tu palabra. He escuchado tu palabra. Yo quiero levantarme a orar. Dile al Señor, haz un pacto ahí con Él. Dile, yo quiero ver tu poder en la oración. Yo quiero ver tu gloria. Y aunque me cueste trabajo los primeros días, los primeros meses, y aunque me cueste levantarme a orar, aunque me cueste, voy a insistir. Voy a insistir, voy a insistir y no me voy a desanimar. Aunque no vea las señales, aunque no vea las señales, voy a insistir en la oración. Voy a insistir. Díselo a Dios ahí donde estás. Hagamos un pacto con Dios. Digamos, Señor, yo quiero orar. Yo quiero orar. Díselo a Dios. Quizá el enemigo te diga, no prometas nada que no cumplas. El enemigo te va a decir, no prometas algo que no vas a cumplir. Cállale la boca al diablo ahora en el nombre de Jesús. Dile, diablo mentiroso, porque no quieres que yo camine en la oración. Diablo mentiroso, no quieres que yo viva bajo el poder de la oración. Y abre tus labios y confiesa y declara, Señor, yo quiero orar. Yo quiero orar. Yo quiero levantarme a orar. Díselo a Dios, Señor, yo hago un compromiso de oración. Yo hago un compromiso de oración. Díselo a Dios. Aleluya. Oh, gloria. Oh, gloria. Escucha nuestra oración, Señor, en esta noche. Padre, hoy queremos hacer un compromiso de oración. Hoy nuestro corazón se ha motivado a encender en la oración. Yo quiero habitar, Oh, aleluya, en tu intimidad, gloria, donde sé que te voy a encontrar. sí, Señor. Yo quiero habitar en tu intimidad, Te alabamos, oh Padre. donde sé que te voy a Oh, te alabamos, oh Dios. encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Oh, gloria. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar.
Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias en esta noche por tu presencia, por tu palabra, Señor. Gracias. Yo sé que has movido las fibras de nuestro corazón, Padre. Hoy, Señor, has redarguido nuestro corazón, nuestra mente. Hoy hemos entendido, Señor, la importancia de la oración. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos y enséñanos, Señor, Padre, a crear hábito de oración en nuestras vidas. Gracias. Amén. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Gloria, gloria al Señor. Aleluya. Queridos hermanos que nos acompañan a través de la internet, Dios les bendiga, Dios les guarde y pues primeramente Dios, nos vemos en la próxima transmisión. Amén. Dios les bendiga. Vamos en esta noche a dar gracias. Vamos a dar gracias.